Blas de Lezo, el almirante que sostuvo Cartagena cuando el imperio estaba en juego. Blas de Lezo y Olavarrieta no fue simplemente un marino valiente, fue uno de los oficiales más experimentados y técnicamente preparados de la Armada en el momento en que España se jugaba su posición en América frente a la mayor potencia naval emergente del siglo XVIII, Gran Bretaña. Su vida transcurre en un periodo clave, el paso de la Casa de Austria a la Casa de Borbón, la reorganización del ejército y la marina española tras la Guerra de Sucesión y la creciente presión británica sobre el comercio americano. Es la historia de un profesional de guerra en una época en la que el honor y la disciplina no eran conceptos retóricos, sino condiciones de supervivencia. Nació en el seno de una familia hidalga vasca con tradición de servicio al rey. Como era habitual en familias acomodadas del norte, fue enviado muy joven a formarse en el mar. En 1701 estalla la Guerra de Sucesión Española, conflicto internacional que enfrentó a las grandes potencias europeas por el trono español tras la muerte sin descendencia de Carlos II. España se dividía entre partidarios del archiduque Carlos de Austria y los del francés Felipe de Anjou, futuro Felipe V. Francia apoyó militarmente a este último y fue en una escuadra francesa donde el joven Lezo inició su carrera. Con 15 años participó en esta enorme batalla naval frente a la flota anglo-holandesa. Fue uno de los mayores enfrentamientos navales del siglo XVIII antes de Trafalgar, más de 50 navíos por bando. Una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda por debajo de la rodilla. La amputación se realizó a bordo sin anestesia moderna. La cirugía naval de la época consistía en rapidez, cauterización y resistencia al dolor. Sobrevivir ya era una victoria. En 1707, durante el sitio de Tolón, un impacto le dejó tuerto del ojo izquierdo. En 1714, en el asedio final de Barcelona, que puso fin a la Guerra de Sucesión en España, recibió un balazo en el brazo derecho que le dejó inutilizada la extremidad. A los 25 años era cojo, manco y tuerto, pero seguía en activo. El apodo de medio hombre no era una burla, era una mezcla de respeto y asombro entre sus subordinados. En una época donde muchos oficiales se retiraban por mucho menos, él continuó solicitando destinos operativos. Tras la guerra, Felipe V inició una profunda reforma naval. España necesitaba reconstruir su flota tras años de conflicto y pérdidas territoriales en Europa. Blas de Lezo sirvió en el Mediterráneo luchando contra corsarios berberiscos que hostigaban el tráfico comercial y capturaban cristianos para esclavizarlos en el norte de África. En 1716 participó en la recuperación de Mallorca, ocupada por partidarios austriacistas. En 1732 tomó parte en la expedición a Orán, operación dirigida por el conde de Montemar para recuperar la plaza norteafricana. La compañía fue un éxito y consolidó la reputación de la armada renovada de los Borbones. Lezo no fue un cortesano favorecido por intrigas palaciegas. Sus ascensos fueron producto de su servicio en combate. Llegó a ser teniente general de la Armada, uno de los rangos más altos. En 1737 fue destinado al Caribe como comandante general de Cartagena de Indias, uno de los puertos más estratégicos del imperio. Desde allí salía buena parte del comercio americano, incluida la plata del virreinato del Perú. La Guerra del Asiento, el choque con Inglaterra. El detonante fue el llamado Asiento de Negros, concesión comercial otorgada a Inglaterra en el Tratado de Utrecht, 1713, que le permitía vender esclavos en América Española. Las tensiones comerciales, el contrabando británico y los incidentes diplomáticos desembocaron en guerra en 1739. El episodio propagandístico más conocido fue el de la oreja de Jenkins. El capitán británico Robert Jenkins mostró en el Parlamento su oreja supuestamente cortada por guardacostas españoles años antes.
Gran Bretaña decidió lanzar una operación masiva contra Cartagena de Indias en 1741. Su objetivo era doble: el primero, golpear el comercio español; el segundo, debilitar definitivamente el imperio en América. Cartagena de Indias, la defensa imposible. La expedición de la fuerza británica con Edward Vernon al mando fue gigantesca. Aproximadamente 186 barcos, entre 23.000 y 27.000 hombres, incluidos soldados coloniales norteamericanos, más de 2.000 cañones. Era una de las mayores flotas reunidas por Inglaterra hasta entonces. Por otra parte, la fuerza española. Blas de Lezo contaba con 6 navíos de línea, unos 3.000 soldados regulares, milicias locales y apoyo del virrey Sebastián de Eslava. La ciudad estaba protegida por un sistema defensivo complejo de fuertes y baterías. Boca Chica, San Luis, San José y en el interior el imponente castillo de San Felipe de Barajas. Lezo sabía que no podía vencer en combate naval abierto. Su estrategia fue defensiva y escalonada. Primero retrasó el avance británico en Boca Chica, luego les obligó a desembarcar y avanzar por terreno difícil, y luego aprovechó el clima tropical y las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Hundió barcos en puntos estratégicos para bloquear accesos, coordinó artillería y retiradas tácticas sin que cundiera el pánico. Una anécdota célebre recogida en crónicas posteriores cuenta que ante una sugerencia de rendición respondió que aún le quedaban fuerzas para defender la plaza hasta el último cartucho. El asalto al castillo de San Felipe. El 19 de abril de 1741, Vernon lanzó el asalto decisivo nocturno. Creía que la ciudad estaba agotada. Las tropas británicas avanzaron con escalas para superar las murallas, pero eran demasiado cortas. Los defensores abrieron fuego desde posiciones elevadas. El terreno irregular y las trincheras ocultas provocaron caos. La ofensiva se convirtió en matanza. Las enfermedades comenzaron a diezmar a los británicos. Se calcula que pudieron perder entre 8.000 y 10.000 hombres entre combate y enfermedad. Finalmente, Vernon ordenó la retirada. Irónicamente, en Londres ya se habían acuñado medallas celebrando una victoria que nunca ocurrió. Blas de Lezo murió meses después, el 7 de septiembre de 1741, probablemente por infecciones y secuelas de la campaña. Fue enterrado en Cartagena de Indias, pero su tumba exacta se perdió. Las tensiones con el virrey Eslava influyeron en que su figura quedara eclipsada durante décadas. Sin embargo, historiadores navales coinciden en que la defensa de Cartagena frenó la expansión británica en el Caribe, salvó temporalmente la hegemonía española en América y fue una de las mayores derrotas navales británicas del siglo XVIII. Blas de Lezo encarna una idea clásica de liderazgo, experiencia técnica real, resistencia física y mental extraordinarias, capacidad estratégica frente a la superioridad enemiga, cumplimiento del deber sin búsqueda de gloria inmediata. Para un hombre que ha vivido cambios profundos en España, transición, modernización, crisis, la figura de Lezo conecta con valores atemporales, firmeza, profesionalidad y responsabilidad bajo presión. No fue un héroe romántico, fue un profesional que hizo su trabajo cuando más importaba, y eso 3 siglos después sigue impresionando.